Hola, hola. Ok, listo. Entonces, como te iba diciendo, este primero es sumamente fácil porque aquí lo que usted tiene que hacer es aplicar el concepto o el conocimiento de lo que es Le Chatelier. ¿Ok? Entonces, espérese para pegar esto. De una vez antes de escribirlo, lo voy a pegar acá. Copiar, pegar. Ok, te voy a compartir pantalla yo en este momento. Ok, ya ahora estoy compartiendo yo, ¿verdad? Listo, listo, listo. Ahí estamos. Entonces, en este primer problema que tú tienes, te están indicando que para la siguiente reacción hipotética, que es endotérmica, le dicen que determine hacia dónde se desplaza la reacción cuando se alcanza el nuevo equilibrio, si se aplican las siguientes reacciones, estas características. Para que usted pueda responder, usted tiene que saberse esta teoría chiquitita que tenemos acá, que es como un resumencillo de lo que usted se tiene que saber de acuerdo a lo que dice el señor Le Chatelier. Entonces, ese señor dice, bueno, esto es nada más saber qué era parte de la reacción, esto no es parte del resumen. 2A, 3B, 2D, ok. El señor Le Chatelier nos dice a nosotros que cuando tenemos una reacción en el equilibrio y le generamos una modificación a este equilibrio, o sea, le generamos una perturbación, entonces esa perturbación del equilibrio va a hacer que este se desplace hacia algún lugar, reactivos o productos, con el objetivo de alcanzar un segundo equilibrio nuevo. Entonces, los tipos de modificaciones que nosotros le podemos hacer a una reacción son tres, son estos tres que tenemos acá, y cada uno tiene sus propias características. El primer tipo de modificación que le podemos hacer a un problema es cuando cambiamos la cantidad de los moles gaseosos. Ojo, solo gases, ¿ok? Si yo le cambio moles de sólido o le cambio moles de líquido, eso simplemente no me va a afectar el equilibrio. El único que me puede afectar el equilibrio es una modificación en los moles gaseosos. Entonces, cuando nosotros le aumentamos los moles a uno de los compuestos gaseosos de la reacción, lo que va a pasar es que la reacción va a buscar eliminar eso porque lo va a ver como un exceso. Entonces, por ejemplo, si usted le está agregando moles al reactivo E, que yo creo que ahí no se ve como mucho, entonces vamos a hacer esto así. Yo creo que así se ve como un poquito más, ¿verdad? Ok, entonces si nosotros le aumentamos la cantidad de moles aquí al reactivo E, la reacción lo que va a percibir eso es como que tú le estás echando un exceso al reactivo E. Ah, perdón, al producto E. Entonces, ¿qué es lo que busca hacer la reacción? Eliminarlo. Entonces, para eliminar un exceso, la reacción se va a desplazar al lado contrario. Entonces, yo le agrego una cantidad adicional de E, entonces la reacción se desplaza hacia reactivos. Si yo le agrego una cantidad adicional del reactivo A, le agrego más de A, la reacción va a buscar desplazarse a productos. Le agrego una cantidad inicial del reactivo B, no pasa nada. ¿Por qué? Porque B está sólido. ¿Ok? Ahora bien, cuando yo le agrego moles a una reacción, es como si yo aumentara también la presión parcial de ese compuesto. ¿Ok? Aquí lo que voy a hacer es poner como moles de X. X significa de un compuesto determinado de la reacción. Entonces, si yo aumento la presión parcial de un compuesto, es exactamente lo mismo que yo hiciera un cambio en los moles. ¿Ok? Porque presiones parciales significa que yo solamente voy a hacerle la modificación a la presión de uno de los componentes gaseosos de la reacción. Entonces, si yo aumento la presión parcial de uno de los compuestos, es como si le añadiera moles. Igualmente, la reacción busca eliminar ese exceso desplazándose al otro lado. Si yo le bajo la presión solo en gases, ajá. Pero si yo le aumento o le sumo moles a la reacción, a ese compuesto de la reacción. Si yo le bajo la presión parcial, es como si eliminara moles. Entonces, si yo le bajo la presión a un compuesto, la reacción se desplaza
al lado donde yo eliminé, porque la reacción lo que hace es que busca reponer lo que se quitó. Si le agrego elimina, yo se lo había pasado también. Ah, pero me envié el link que estaba mal ahora que me acuerdo. Ah, ok, perfecto. Ok, entonces, si yo le bajo la presión, es como eliminar moles y la reacción va a buscar reponer lo que has quitado. Entonces, si yo le bajo la presión a A, la reacción va a venir hacia A, porque la reacción busca reponer lo que eliminaste de A. Ese es el primer cambio. El segundo cambio es cuando modificamos, pero la presión total del sistema. Entonces, la presión y el volumen son inversamente proporcionales por la ley de Boyle. Entonces, hacer un cambio en la presión es sinónimo de hacer un cambio en el volumen. Si yo disminuyo la presión total del sistema, entonces significa que el volumen del sistema va a aumentar. Y eso implicará que la reacción se desplaza hacia donde haya más moles nuevamente de gas. Entonces, ¿qué hago con esto? Si a usted le dicen que en el sistema se bajó la presión, entonces usted dice, ok, si baje la presión, la reacción se desplaza hacia donde haya menos moles. Ah, no, perdón, hacia donde haya más moles. Entonces, ¿cómo hago para hacer eso? Cuento cuántos moles hay en reactivos, que en este caso en reactivos solo hay 2, porque este es gaseoso, no cuenta, y en productos hay 5. Porque cuento todos los moles gaseosos que tengo. Entonces, aquí usted diría que los moles gaseosos que tenemos en productos serían 5 moles y que los moles gaseosos que tenemos en reactivos son 2 moles. Entonces decimos, bien, entonces si yo agarro la reacción y le bajo la presión, entonces la reacción se va a desplazar hacia productos porque es donde hay más moles. Por el contrario, si usted agarra la presión de todo el sistema y la aumenta, más bien la reacción se va a desplazar hacia donde haya menos. Entonces, si yo le aumento la presión, pero a todo el sistema de reacción, a toda la reacción se va a venir hacia reactivos porque es hacia donde hay menos moles. Y el último cambio sería este de las entalpías, que depende de si la reacción es endotérmica o exotérmica. Entonces, si una reacción es endotérmica y le aumentas la temperatura, estás favoreciendo el proceso de reacción, porque si la reacción es endotérmica, ella quiere que le suban la temperatura para cada vez tener más energía. Entonces se va a desplazar a productos. Y si la reacción es exotérmica, ella quiere liberar energía, entonces le va a gustar que le bajen la temperatura para desplazarse hacia productos. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ya le di la explicación. ¿Cuáles serían las respuestas de estos 3 ítems? ¿Mm? Exacto. Bueno, hacia los productos, más bien. Porque acuérdese que si eliminas, la reacción busca reponer. Ajá. Si se aumenta la presión, el volumen baja y se desplaza hacia donde hay menos moles, exactamente. Entonces sería, exactamente. Por aquí me decían que la reacción es endotérmica. Entonces, si es endotérmica y le disminuyo la temperatura, eso es todo. Eso es como de memoria. Hola, Sebas. Hola Jess, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, por dicha. Qué bueno. Ok, ya tenemos el primero. Si quieres, me pasas una foto del segundo para meterlo de una vez acá. Creo que se me hace más fácil.
Sí. Porque esta vaina me acaba de decir que se desvincularon mis queridos. Ok, ok. Eo. El viejo, cuando era joven, long time ago. No, qué varas. Ah, pero es que usted nunca ha escuchado a Axel. Axel tendría que ir a Tu cara me suena y todo, nace una estrella. Ah, sí, como para serenatear. Ah, sí, Axel canta de todo. No, chaval, esta vara no me está sirviendo. Entonces hagamos una cosa. Compar- Compártame pantalla y yo le hago la captura porque no me está dejando esta amiga. Ah. Si quiere, compártame de una vez las otras dos, porque yo creo que sí se puede navegar libremente. Sí, porque mi querida llamada tableta no quiso WhatsApp chunchar aquí. Se le metió el Chucky. Yes. Ok. ¿Listo? Sí. Sí, ya le tomé captura. Ok, dame un segundo porque voy a editar esta segunda, la voy a meter en el documento. Estoy en esas. Ahorita le hago todo el MacGyver aquí. Ok, y esa es la 3. Ay, no, porque lo que dice la primera parte yo... Bueno, espérese. ¿Me avisa cuándo? Ya. Listo. Ok. Gracias. Muchas gracias. No, a mí lo que se me daba mejor, después me di cuenta, es el teatro. Yo, ¿en serio? Bueno, no, yo nada más teatro, así, de ir a chirotear, a hacer fea un rato. Buenísimo. Ok, voy compartiendo yo. Compartir pantalla. Comenzar transmisión. Listo, mijos. Ok, tenemos este de acá que nos dice, este yo creo que sí lo pueden hacer ustedes así como sin ningún problema porque les están diciendo que llenen los espacios en blanco utilizando punto decimal, bla, bla, bla. Dice que se tiene una disolución de una base débil con una concentración inicial de 0,310 molar y que la disolución presenta un pH de 9,50. De acuerdo con esta información, que calcule el OH, H+, pOH y Kb. La primera parte es como pegarle a un borracho. Porque nosotros tenemos de la información que nos da el problema, conocemos que la concentración de la base que nos están diciendo, concentración de la base débil es A menos, me dicen que la concentración inicial que tenemos de ella es 0,310 mol sobre litro, ¿ok? Y me están indicando además que el pH que tenemos de esta amiga es equivalente a 9,15. Listo. Fórmulas. Aquí ustedes las fórmulas tienen que manejarlas, pero para arriba y para abajo. Cuando estamos trabajando el tema de ácidos y bases, las fórmulas que tenemos que tener a mano es que el pH se calcula como menos logaritmo de la concentración del hidrógeno, que el pOH se calcula como menos el logaritmo de la concentración del OH menos, que el pH más el pOH se calcula, perdón, es igual a 14. ¿Y qué más? Las inversas de estas, que sería que la concentración del H más
es igual a 10 a la menos, y no me alcanza, qué dicha. Esa G la hice muy grande. Vamos a hacer la G más chiquitita. Es igual a menos pH, aquí igual. Y que la concentración del OH menos es igual a 10 a la menos POH. Y después de acá, que la concentración de H más por la concentración del OH menos es igual a 1,00 por 10 a la menos 14. Estas son las fórmulas que ustedes tienen que tener a mano siempre que les estén preguntando datos de ácidos y bases. Entonces, para la primera pregunta me dicen que ¿cuál es la concentración del OH? Fácil. Trabajo esta fórmula para despejar el pOH. Y cuando tengo el pOH, puedo meter esta fórmula para sacar el OH. Entonces, ¿qué? E incluso ya con eso contesta la C. Y después le hace el 10 a la menos y ya contesta la A. Pero es aquí, ¿verdad? Las fórmulas usted me las tiene que manejar así, como si usted las tuviera en su mente siempre. Entonces aquí yo diría, ok, entonces pH más, bueno, no voy a poner las fórmulas porque ya las tenemos escritas ahí. Entonces sería pH 9,15 más pOH es igual a 14. Por lo tanto, el pOH va a ser igual a 14 menos 9,15. Entonces, esto daría 14 menos, ajá, 4,85. Me decía que, vieras que no, ayer estuve trabajando un quiz de estos con un muchacho y el punto no lo reconoce, tienes que ponerle la coma. Entonces, ponga 4,85. Y ahora bien, podemos entonces aprovechar que tenemos el pOH y calcular la concentración del OH menos, que sería entonces 10 a la menos 4,85. ¿No? Ah, ok, sí, notación científica, porque si no son demasiado severos. A mí me da 1,41 por 10. Sí, porque vea lo que le están diciendo aquí. Le decía que el pH y el pOH con 2 cifras y lo demás, perdón, pH y pOH con 2 decimales y lo demás con 3 cifras. A mí me da 1,41 por 10 a la menos 5 molar. Para poner 1, ya tenemos ese. ¿Todo bien? ¿Ok? Y después la concentración de H más con esta fórmula, porque ya tenemos el pH nos lo daba el enunciado, entonces podemos calcular la concentración de H más, que sería 10 a la menos pH, que es 9,15. Entonces sería Chief 7, Profe, y es que vieras que ayer estábamos ayudándole a unas compañeras y todo el mundo ajá, estaba pegado en cómo sacar la KB. ¿cómo Y es así? que a veces salía la KB, entonces todo el mundo estaba como fallando en eso. Es que eso va a depender, ya te voy a hacer la explicación. ¿Eso le dio Axel? ¿Qué pasó con los muchachos que estuvieron con ustedes la primera clase? ¿Ya tiraron la toalla conmigo? Nunca más los volveré a ver en mi vida. De yo no sé, profe.
Listo. Es que Ok, Axel es el que se lleva más con ellos, pero no sé. ya. Está bien. Entonces, vean, chicos, el asunto está así. Cuando ustedes están trabajando con un problema de ácidos y bases, yo creo que yo les había dado este tip la primera vez que nos habíamos reunido. Lo primero que ustedes tienen que saber es qué están trabajando. Si ustedes están trabajando, voy a escribir eso en otro lado porque aquí no me va a quedar. Ok, si ustedes están trabajando con una base, significa que van a tener que usar KB, porque la KB es la constante de disociación básica. Pero si ustedes están trabajando con un ácido, significa que van a trabajar con la Ka. Eso es lo primero. Entonces, en este enunciado que nosotros tenemos acá, lo que nos están pidiendo es trabajar una base débil, chicos. Entonces, por eso nos piden la KB, porque es la que se relaciona con las bases. Si me hubieran pedido trabajar con un ácido débil, entonces probablemente me hubieran pedido la Ka. Ahora, ¿puede pasar que me los pidan al revés? Por supuesto, no hay una excepción. Puede ser que a mí me digan, trabaje con una base débil, pero que entonces en este punto, en vez de pedirme la KB, me pidan la Ka. Es perfectamente válido. ¿Qué hacer en ese caso? Recordar esta otra fórmula que tenemos que me dice que la Ka multiplicado por la KB también es igual a 1,00 por 10 a la menos 14. Esa fórmula me va a ayudar a trabajar con K o con KB, de acuerdo a lo que me pidan o a la que yo necesite. Ahora, otra cosa. Indiferentemente de si trabajamos con un ácido o con una base, siempre hay que hacer 3 pasos. Primer paso, la reacción de disociación, siempre. Segundo paso, el análisis de la tabla ICE en concentraciones, siempre. Y tercer paso, generar la expresión de la Ka si estamos trabajando con un ácido o Kb si estamos trabajando con una base, siempre. Entonces, en este problema, a mí me están diciendo, sí, mira, vos tenés una base débil, chévere. Entonces, tengo que trabajar esos 3 pasos que les acabo de mencionar. Sí o sí. Donde recordemos que con respecto a las reacciones, vamos a hacer unas reacciones aquí en mi minuto. Si estábamos trabajando con una base, entonces la reacción era que la base la poníamos en presencia de agüita, ¿ok? Y las bases obtenían un protón del agua. Entonces íbamos a generar el HB positivo más el OH negativo. Esa iba a ser siempre nuestra reacción si estábamos trabajando con una base. Y si lo que estamos trabajando es con un acidito, entonces la reacción iba a ser HA de ácido más agüita, y los ácidos donan protones, por lo tanto me va a formar el H3O positivo más el A negativo. Y esas reacciones son las que vamos a trabajar para ácidos y bases. Entonces, en este problema tenemos que hacerlo. Tenemos que montar todo lo que les acabo de explicar. Entonces, nos están diciendo que la base tiene esta concentración inicial. Primero, voy a montar la reacción química. Entonces, la reacción sería con el A-, porque aquí me decían que la base era el A-, que lo voy a poner en presencia de agua. Las bases siempre, toda su vida, van a aceptar protones. Entonces, aquí me va a generar el HA. La diferencia es que aquí no va a quedar positivo. ¿Por qué no? Porque cuando yo le regalo un hidrógeno a este chavalo, cuando viene el hidrógeno positivo para acá, las cargas se van a cancelar. El positivo con el negativo se van a matar. Entonces me quedaría solamente HA más el OH menos. Ya tengo el primer paso. Ya hice la reacción química. Ahora voy con el segundo paso, hacer la tabla de inicio, cambio y equilibrio. ¿Qué voy a poner en el inicio? La concentración inicial que nos estaban diciendo que teníamos del ácido, 0,310. 0,310 molar. ¿El agua cuenta? No, nunca. Los productos son 0. Menos X, el agua no cuenta, más X, más X. Y después aquí 0,310 menos X, X y X. Listo. ¿Qué procede? Ya
tengo esto. ¿Qué sigue? Montar la expresión de cada OKB según corresponda. Como en este caso estamos trabajando con una base, lo que corresponde es montar la expresión de KB. Entonces aquí pondríamos que KB va a ser igual a productos, que los productos serían X al cuadrado, porque sería este por este, entre el reactivo, que sería 0,310 menos X. Y aquí ustedes pueden agarrarme el pelo y decirme, pero vea lo que está pasando. Es que nosotros aquí tenemos dos incógnitas, porque no conocemos el valor de KB, debido a que eso es lo que nos preguntan, y no conocemos el valor de X. Pero la realidad es que sí conocemos el valor de X, muchachos, porque nosotros aquí tenemos que de esta expresión, el valor de X que tiene nuestra reacción es la concentración del OH. X es el OH. Y el OH, muchachos, ya ustedes lo conocen, aquí lo despejamos. El OH vale esto. Entonces, por ende, nosotros aquí podemos decir, mira, X equivale a 1,41 por 10 a la menos 5. ¿Ven? Ya tenemos X. Entonces significa que yo puedo agarrar esta expresión de KB que tenemos aquí y reemplazar la X por ese dato que ya es conocido. Entonces nos quedaría 1,41 por 10 a la menos 5 al cuadrado entre 0,310 menos 1,41 por 10 a la menos 5. Y calculamos. Si me ayudan metiendo eso en la calcu, please. Ajá. 6,41 por 10 a la menos 10 y ya. Ese sería el valor de KB que va aquí. 6,41 por 10 a la menos 10. ¿Está claro el ejercicio? Esteban, ¿vos? Sí, profe. Siempre hacerlos cuando ustedes están trabajando con un ácido o una base débil. ¿Ya? Es un ácido, una base débil. Solamente tengo eso. No hay nada más en el sistema. Hágale. Reacción tabla ICE y montar la expresión de cada OKB. Ok. Y el siguiente es un problema de equilibrio químico y es largo. ¿Cuánto tiempo nos queda para tu quiz, Axel? Ok. Entonces, vamos a ver este ejercicio. Así. Dice, bueno, esto es bla, bla, bla. Dice que conteste con 3 cifras significativas. Tarada. Dice que se colocan 0,0600 moles de fosgeno, que es el CuCl2, en un recipiente de 2,50 litros, que está caliente a 600 Kelvin. Se sabe que el valor de la constante de equilibrio Kc es de esto, 0,000182. Conteste lo que se le solicita. Entonces, lo que me están pidiendo de primero es el valor de la concentración inicial del fosgeno. ¿Cómo calcular una concentración inicial o una concentración? Muy fácil. Una concentración siempre es la relación de moles entre volumen. Siempre. Entonces, si me están pidiendo a mí en la parte A, voy a ponerle aquí A, no le puse, la concentración del fosgeno inicial, lo que hago es que agarro los moles iniciales que me están dando del fosgeno, que son estos 0,0605 moles, y los divido entre el volumen que me están dando en el sistema, que es de 2,05. Entonces aquí va 2,50, perdón, 2,50 litros. Y listo, ya tengo la primera parte, que es la concentración inicial del fosgeno en moles sobre litros. Tres cifras, ajá. Entonces eso sería 0,0242 me dio a mí. Como tú quieras, bueno, cifras significativas tienes que respetar 3 cifras, pero si te hablas a decimales o científica lo puedes poner como tú quieras.
Si lo pasas a científica, sería 242 por 10 a la menos 2. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con esta parte A? Ok. En la parte B me dice completa de forma correcta. El siguiente cuadro dice, fácil, ¿no? Recordemos que, ok, nota teórica. Voy a ponerle aquí una nota teórica. Cuando nosotros estamos trabajando con un sistema de equilibrio químico o con un problema de equilibrio químico, recuerden que la K es la que manda. O sea, la constante de equilibrio que a mí me dé el sistema es la que me va a decir si yo el problema lo tengo que trabajar en concentraciones o en presiones, ¿verdad? Entonces, si a mí me están diciendo que trabaje un problema con KC, significa entonces que el problema se trabaja en concentraciones. El problema se trabaja en concentraciones. Pero si a mí me dieran el problema una KP, significa que el problema se va a trabajar en presiones. Eso siempre lo tienen que tener en mente. ¿Y qué digo con que, o más bien, qué significa que el problema se trabaje en concentraciones o en presiones? Significa que al ser en concentraciones o en presiones es que yo voy a montar la tabla de inicio, cambio y equilibrio. Entonces, si a mí en este caso me están diciendo que trabaje con KC, significa que voy a trabajar con concentraciones y por ende que la tabla ICE que tenemos acá la vamos a trabajar en concentraciones. ¿Ok? Porque la KC es la que me va a mandar. Entonces, acá nuestra tabla ICE tiene que ir mol sobre litro por acá, mol sobre litro por acá y mol sobre litro por acá. Esta es nuestra concentración inicial, entonces ese dato lo podemos poner acá, 0,0242. No tenemos productos iniciales, por ende se pone en 0. ¿Cómo sé que no tengo productos iniciales? Simple, porque el enunciado no me habla de cantidades al inicio ni del cloro ni del monóxido. Seguidamente en el cambio se ponía menos X más X más X, ¿verdad? Multiplicado por el coeficiente estequiométrico, pero como en este caso son 1 todos, entonces no es necesario poner el 1. Y el equilibrio, la operación en columna. Entonces aquí quedaría 0,0242 menos X, X y X. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Listo? Ya tenemos nuestra tabla ICE en concentraciones gracias a que vamos a trabajar con KC. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Una vez que ustedes han llegado y han montado este equilibrio, muchachos, ahora sí, ¿qué es lo que tenemos que hacer en un equilibrio químico? Siempre buscar cuánto vale X. En eso se centra un problema de equilibrio químico. Buscar cuánto vale X. Entonces voy a ponérselos acá dentro de esta nota teórica. Ok. Lo que se busca es el valor de X, porque cuando ustedes tienen el valor de X, ya pueden responderlo todo. Muchas veces el valor de X se obtiene a partir de la formación de la expresión de KC o KP. Lo que se busca es el valor de X y se puede obtener a partir de la expresión de la KC o la KP. Pues dependerá de con qué estemos trabajando. Si trabajo con KC o con KP, no sé. Ahí pues el problema mandará. El problema me dirá. Entonces, en este caso, pues nosotros estamos trabajando este problema con KC, insisto. Entonces significa, chicos, que tenemos que montar la expresión de la KC para esta reacción. ¿Cómo se monta una KC para equilibrio químico? Concentración de productos
entre concentración de reactivos. Entonces aquí haríamos la concentración de los productos, que sería el cloro, multiplicado por la concentración del otro producto, que es el monóxido de carbono, sobre la concentración del reactivo, que es el fosgeno. ¿Qué hago acá? Meto la información que conozco, porque ustedes saben cuánto vale el valor de la KC. Es un valor que el mismo enunciado nos estaba dando, que es 0,000182. Entonces, en vez de la KC, voy a seguir aquí, porque creo que voy a necesitar aprovechar todo el espacio posible. Entonces, tengo el valor de la KC, que es de 0,000182, que va a ser igual a productos. ¿Cuáles productos voy a meter? Los productos que tenemos de este equilibrio de acá, eso es lo que vamos a meter aquí y acá y acá. Siempre lo del equilibrio. Entonces, la concentración del cloro en el equilibrio es X. Entonces, aquí iría X. Por la concentración del CO en el equilibrio es X. Entonces, aquí va X. Entre la concentración del fosgeno en el equilibrio, que sería esto de acá. Entonces, entre 0,0242 menos X. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, ¿Listo? y ahí se le haría Shift Calc. Sí, pero aquí no podemos, se nos cae el proceder porque le están pidiendo montar la cuadrática. Ah, ok. Entonces, sí, tenemos que hacer la cuadrática. Para hacerla, lo que haríamos es agarrar todo este denominador y pasarlo a multiplicar. Y hacemos la distributiva. 0,0000182 por 0,0242 menos X va a ser igual a X al cuadrado. Distribuimos este por este y por este. ¿De verdad? Entonces ahora haríamos 0,0000182 por 0,0242. Eso me está dando mi 4,40 por 10 a la menos 6 menos 0,0000182 es igual a X al cuadrado. Ok, por la información que me dan acá, en este cuadro me dice, debe llenar todos los espacios de acuerdo a la fórmula general de la ecuación cuadrática de esta manera. La fórmula general de una cuadrática tiene la A que acompaña el X al cuadrado en positivo, siempre. Digamos, eso ya es por convención general. Entonces, eso significa, chicos, que tenemos que agarrar todo esto que está del lado izquierdo y pasarlo al lado derecho, con el objetivo de que nuestro X al cuadrado se mantenga en positivo. Porque las cuadráticas siempre se tienen que escribir con el X al cuadrado en positivo. Por lo tanto, esta chiquilla nos quedaría como 0 es igual X al cuadrado. Este está negativo, se manda al positivo. Ay, y me le comí la X y no me dijeron nada. Oh, qué barbaridad. ¿Por qué no me dijeron que me comí la X? X, ahora sí. Más 0,0182X. Y este está positivo, se manda negativo. Menos 4,40 por 10 a la menos 6. Y ya. Eso es lo que meteríamos acá. Entonces aquí se mete 1. Aquí se metería el 0,000182. Y aquí sería el menos 4,40 por 10 a la menos 6. Y ya. Ahora, aprovechando que tenemos la cuadrática, lo metemos en la calculadora y sacamos el valor de X. Se mete en modo cuadrático. Te dio 0,00208. Ajá. Entonces, para redondearlo a 3 cifras sería 2,01 por 10 a la menos 3, pero está bien. Ese sería el valor de X. Y entonces,
ese valor de X lo vamos a meter. Ay. Suave. Tenemos un agarrancho aquí de los buenos. Shift. Igual. Ok, ese valor de X y lo metemos aquí donde nos dicen X, que sería entonces 2,01 por 10 a la menos 3. Y ya con ese valor de X, chicos, yo les decía en el problema, siempre lo que yo busco es el valor de X. Ok, ¿por qué la X es tan importante? Fácil, porque una vez que nosotros encontramos el valor de X, chavalos, significa que ya podemos entonces agarrar ese valor, sustituirlo aquí y conocer el equilibrio. Y ya. Entonces, puedo agarrar este valor de X que acabamos de encontrar, lo meto acá y conocer el equilibrio del fosgeno, lo meto acá y conocer la concentración y el equilibrio del cloro y el monóxido. Entonces, hagámoslo. Voy a jalar este equilibrio para acá. Entonces, en el equilibrio tendríamos que la concentración del fosgeno, del COCl2, dice que es de 0,0242 menos X, ¿ok? Entonces ya podemos decir que la concentración del fosgeno para este problema sería 0,0242 menos lo que nos dio X, que fue 2,01 por 10 a la menos 3. Y calculamos. Y la concentración del cloro va a ser exactamente igual a la concentración del monóxido, porque ambas son X. ¿Ven? Aquí, concentración del cloro es X y concentración del fosgeno es X. Entonces simplemente tendremos, sin ningún problema, que la concentración del cloro es igual a la concentración del fosgeno, que van a ser iguales al valor de X, que es 2,01 por 10 a la menos 3. Y ya. Nada más nos falta calcular el primero. Profe, a mí me dio 2,22 por 10 a la menos 2. Ajá, 2,22 por 10 a la menos 2. Y ya. Y esas son las concentraciones que vamos a poner acá. Entonces, para el monóxido, 2,01 por 10 a la menos 3. Para el cloro también, 2,01 por 10 a la menos 3. Y para el fosgeno, 2,22 por 10 a la menos 2. Y listo, chicos. Ese sería el quiz de Axel. Ah, y el suyo se basa por la misma línea. Si quiere, lo hago. Ya voy a compartir, profe. Ok. Sí, sí, tranqui, tranqui. Puede ser algo más grande. Así. Ok. Si no le pasará. Ya pueden ver la pantalla. Yep. Ah, ok, ok. Listo.
mire, yo creo que es el mismo de... de Axel. Sí, yo creo que es el mismo de Axel. Dos a... No, ¿cómo es? 3A gaseoso. No, profe, yo creo que era es diferente por los coeficientes. Sí. Ok, pero válida la misma explicación. Lo que pasa es que tú llegaste tarde a esa, entonces te voy a echar la hablada. Echar la hablada. Yo le voy a echar la hablada, ¿no? Yo. Se me salió, perdón. Ay, qué madre. Vamos a ver. Lo que voy a hacer es que como es igual a la de... ¿Cómo le hago aquí? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Ahora sí, pegar. Ok, si quieres, Dejo de compartir, ya profe. pegué la primera. No, 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 compárteme las otras dos, porque así las pego de una vez en el documento y ya pues listo. Nada más trabajamos. Mire, también esa es una base débil. Y yo creo que ese es igual, no son los mismos números. No son muy parecidos. Es una base débil, digo. ¿Sí? Son los mismos números. Bueno, Sí, es la- o si no, ahorita yo se lo comparto para que no le dicte, porque si un número lo ponen malo, chao pescado, ¿verdad? sí, Bueno, no importa, da lo mismo. The same thing. Ok, el otro, y- el otro, el otro. Ahora era el mismo. Ah, no, este es compresiones. Súper, súper. Que dicho que nos salió diferentes. Bueno, sí, voy. O pásame la foto. pásale una foto Porfa. de la Sí, segunda. mejor. Ajá. Y no, profe, ¿y qué tal si vamos, empezamos con este, que este es como el más larguillo y el otro nada, ya El más como... largo. ¿Puedes reducirlo para poderlo ver todo junto? ¿Alguna forma de que puedas hacerlo como más chiquito? No sé, profe, no me sale nada. ¿Vos dónde estás? ¿De la tableta? No, desde la compu. Ah, ese es un compu. Que tiene una Izquierda. X. Ah, esa. Sí, igual tampoco. O voy. Voy a ver si así sale de un toque. A ver si sale todo. Ahí. ¿Qué hiciste? ¿Se ve o no? ¿Sí? ¿Ya? Ah, ok. Ahí déjalo. No, no. Es que nada más le di vuelta a la compu. Es táctil, entonces. Ah, ay, pero qué tecnología. Uy. A ver,
No sé, es que Ya. a mí me sale como un cuadradito ahí a la mitad, entonces no sé si se veía bien. No, pero Listo. sí, ya. Ok, 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 perfecto. Entonces, sí lo voy a pegar. Porque este es de presiones. Ok, chicos, entonces, bueno, voy compartiendo imagen yo. Listo, profe, ya dejé de compartir. Ok, ahí voy yo, voy en esas. Entonces, aquí queda el resumen con todos los quizzes de ustedes. Bueno, lo que yo le comentaba a Axel cuando vos llegaste es que cuando nosotros estamos trabajando lo que es el principio del Chatelier, en tu caso se va a aplicar exactamente esta misma información. Nosotros tendremos que cuando una reacción está en el equilibrio, cuando ya la reacción llegamos a equilibrarla, la reacción se va a detener, o sea, ya no va a haber reacción, básicamente. Pero resulta que nosotros, si quisiéramos hacer que esta reacción empezara nuevamente como a reaccionar, podemos agarrar esa reacción equilibrada y generarle una perturbación o generarle una modificación. Estas modificaciones van a hacer entonces que la reacción empiece nuevamente su proceso reactivo hasta alcanzar un nuevo segundo equilibrio. Las perturbaciones que nosotros le podemos hacer a una reacción cuando ella está en el equilibrio son de tres tipos. Es cambiando la cantidad de los moles gaseosos, cambiando la presión o el volumen total del sistema o cambiando la temperatura, pero dependiendo del sistema es endotérmico o exotérmico. ¿Ok? Entonces, primero, ojo, cambiando solo moles gaseosos, ¿verdad? Porque nosotros estamos trabajando en equilibrio químico y cambiamos moles de sólidos o moles de líquidos, pues eso no va a influir de ninguna manera. Porque en equilibrio químico los sólidos y los líquidos, recuerden que nunca se trabajan. Entonces solamente sería los gaseosos los que van a generar una modificación del equilibrio. Y tenemos que las modificaciones las podemos hacer agregando moles de una sustancia X. X significa cualquier gas de la reacción o eliminando moles de la sustancia X. Si ustedes agregan moles de una sustancia, la reacción lo que va a buscar es eliminar el exceso. Es decir, usted tiene una reacción química, ya la reacción se equilibró, pero usted le está echando una mayor cantidad, por ejemplo, de D, usted le está echando más moles de D, entonces la reacción siente eso como un exceso y ella no quiere tener ese exceso. Entonces busca gastarlo y se va a desplazar hacia reactivos, porque va a buscar reaccionar lo que usted le está echando. Si yo estoy agarrando la reacción y le echo un exceso de A, entonces la reacción va a buscar desplazarse hacia productos. ¿Por qué? Porque ella va a buscar gastar ese exceso de A. ¿Ok? Eso va a pasar si usted le agrega moles. Agregarle moles de un compuesto es sinónimo de que usted aumente la presión parcial de ese compuesto. Entonces, si a usted le dicen que usted está aumentando, por ejemplo, la presión parcial de A, ojo, solo la de A, ¿verdad? Nada más la de ella. Si usted está aumentando la presión parcial de A, es como si estuvieras echando más moles de A e igualmente la reacción va a buscar gastar eso de más que tiene y se viene para acá. Ahora bien, la otra cara de la moneda. Si nosotros quitamos moles en la reacción, lo que va a buscar la reacción es reponer lo que usted está quitando. ¿Ok? Porque usted le está quitando a la reacción, entonces ella dice, no, yo necesito agregar lo que me quitaron. Entonces, si usted está eliminando moles, por ejemplo, de E, usted dice, yo voy a eliminar moles de E. Puedes hacerlo, genial. Pero entonces la reacción inmediatamente se va a venir para este lado porque ella va a buscar entonces reponer lo que usted le quitó. Si usted quita moles de A, lo mismo. La reacción va a decir, ok, tengo menos de A. Entonces yo me voy a mover hacia reactivos porque voy a reponer lo que me quitaron. Que le quito moles del B, no pasa nada, porque simplemente es sólido y este chaval ni sus luces, no participa de ninguna manera. Hacer quitar moles es como si dijéramos que reducimos la presión. Significa lo mismo, pero ojo, ¿verdad? La presión parcial. Entonces, usted le dijeran que se está disminuyendo la presión de D, es como decir, estamos quitando moles de D, entonces la reacción se va a mover
hacia productos porque ella busca recuperar lo que usted le quitó. Ese es el primer cambio. El segundo cambio es cuando modificamos presión, pero ya no solamente de uno de los componentes de la reacción, sino que modificamos la presión total de todo el sistema reactivo. Entonces, si nosotros disminuimos la presión, eso significa que el volumen va a tener un aumento, porque recordemos que la presión y el volumen siempre van a ser inversamente proporcionales. Y entonces, si usted baja la presión total, lo que va a pasar es que la reacción total se va a desplazar hacia donde haya más moles. ¿Y cómo calculo eso? Fácil. Lo que haces es entonces sumar los moles gaseosos que tenés en productos, los moles gaseosos que tenés en reactivos. Entonces, en este caso, en reactivos solamente tengo 2 moles de gas. Y después sumas los moles gaseosos que tenés en productos. En este caso, en productos tengo 5 moles de gas. Moles de gas es igual a 5. Entonces, una vez que usted sabe cuántos moles de gas tienes en reactivos, cuántos moles de gas totales tienes en productos, usted dice, si me bajan la presión total de mi sistema, la reacción se desplaza hacia donde hay más moles. Como en este caso hay más moles en productos, la reacción se viene para acá. Caso contrario, si yo le aumento más bien la presión al sistema, entonces la reacción se va a desplazar hacia donde haya menos. Entonces, si yo agarro toda esta reacción y le aumento la presión, entonces la reacción se va a desplazar hacia reactivos porque es donde tengo menos moles del gas. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, profe. Bien, bien, ok. Y después con el endotérmico es simplemente saberse estas relaciones, que si la reacción es endotérmica y usted le aumenta la temperatura, usted está favoreciendo la reacción, porque al ser una reacción endotérmica significa que ella quiere que usted le suba la temperatura para tener más energía. Entonces, si yo le subo la temperatura, se desplaza hacia productos, pero si yo le bajo la temperatura, hacia reactivos, porque la estoy más bien perjudicando. Y la exotérmica, como la exotérmica lo que quiere es liberar energía, ella más bien necesita que le bajes la temperatura para desplazarse a productos. Si le subís la temperatura, la estás perjudicando, entonces se desplaza a reactivos. Listo. Esta es la nota teórica, papá, que usted necesita aplicar para responder esta vaina. Entonces vamos a ver. Usted tiene esta reacción. Tenemos que este chaval es un sólido, ese chaval no cuenta. Aquí solamente tenemos 3 moles de gas, entonces aquí vamos a poner que moles de gas es igual a 3. Y del otro lado tenemos este, y este es 1. Mira, qué vacilón. De este lado tenemos que los moles de gas es igual a 3 también. Bueno, vamos con la primera. La primera le está diciendo que se aumenta la presión de E, o sea, estamos aumentando la presión de este. Entonces, ¿hacia dónde se desplazaría? Si yo le aumento la presión solo al E. Me muevo a la otra hoja para que lo revise. Sí, porfa, profe. La presión, ¿verdad? Estás aumentando la presión, pero la presión parcial, porque te están diciendo que estás aumentando la presión de E. Ok. Y entonces eso es como... De profe, iría... Ay, no sé, profe. Buscas, si aumentas la presión, es como si Ujú. estuvieras agregando más moles. Buscas eliminar el exceso. Usted le está echando un exceso a este lado. Ok, Entonces, si quiero entonces eliminar el exceso, los reactivos. ajá, exactamente. Ok, Entonces, en esta serían reactivos. ok. ¿Ok? En la segunda dice que se aumenta la presión del sistema. Entonces, aquí la presión del sistema ya habla de la presión total. No me están diciendo de algún compuesto, entonces es la total. Tenemos que si se aumenta la presión del sistema, la reacción se desplaza hacia donde haya menos moles. ¿Ok? Aumento de presión hacia donde haya menos moles. Ajá, pero ahí hay 3 y 3, entonces no se desplaza. Exacto, no tiene para dónde. Sí.
Y después, ojo, porque aquí me dicen que la reacción es exotérmica y me dicen que la temperatura se disminuye. Eso está muy fácil. Entonces, si la reacción es exotérmica y la temperatura se disminuye, a productos. Sí. Así, fácilísimo. Entonces ¿Ya? quedaría hacia reactivos, no se desplaza y hacia productos. Ujú. Ok. ¿Estamos? Sí, y profe, de esa del pH, entonces nada más lo pongo y ya, y para que hagamos la... Sí, ahí está para que lo escriba, porque esta explicación usted sí la agarró completa, pues era muy Sí. fácil. Entonces, esa nada más copia. Ah, no, ya Axel me pasó la foto, profe, y es que Ah, me tengo listo, que... listo. Perdón, Sí, sí. entonces no he dicho nada. Vamos con esta. Divina esta, porque vamos a trabajar ahora la otra idea. Aquí nosotros trabajamos con esta pregunta, pero nos pedían trabajar concentraciones, ¿verdad? Y bueno, nosotros sabíamos que teníamos que trabajar concentraciones porque les estaban dando KC chiquillos. Entonces, si nos estaban dando KC, todo el problema lo teníamos que trabajar en concentraciones. Pero en este otro de acá nos están dando KP. Entonces tenemos que trabajar el problema en presiones. ¿Ven? Entonces dice esta vaina. Vamos a ver, ¿qué ponemos acá? Nos dice. Se colocan 0,0600 moles del fosgeno gaseoso puro, que es esta cosa, en un recipiente de 2,50 litros que está a 600 Kelvin. Se sabe que el valor de la constante Kp es de 0,00895. Entonces aquí, muchachos, ustedes inmediatamente se les tiene que venir a la mente la idea de que este sistema hay que trabajarlo todo en presiones. Y dicho sea de paso, la misma pregunta nos echa como la manilla porque nos pide la presión inicial. Y entonces uno dice, ajá, sí, muy bonito, tengo que trabajar el sistema en presiones, pero me están dando moles, volúmenes, temperaturas. ¿Cómo hago para calcular una presión? Ley de gases, porque les están diciendo que el fosgeno es un gas. Y recuerden que siempre que tenemos gases y necesitamos calcular presiones, ley de gases ideales. Entonces aquí tendríamos presión por volumen va a ser igual a moles por R por T. La presión la conozco. Tenemos que la presión es de 0,0600. Ah, no, mentira, no me haga caso, estoy loca, estoy pensando en quién sabe qué. La presión es lo que me están pidiendo, no me hagan caso. Presión es lo que quiero calcular. El volumen sí lo conozco. El volumen me dice que es esto, 2,50. No voy a poner unidades porque si no, no me alcanza. Bueno, la voy a poner aquí en chiquitito, litros. Los moles también los conozco, son estos moles, 0,0600 moles. La R, recuerden que es una constante, la constante de gases ideales, que va a ser siempre 0,0821 y que tenía unidades de litros, atmósferas sobre moles Kelvin. Y de último, finalmente, la temperatura, que aquí me la da, es 600 Kelvin. Entonces aquí va 600K. Súper, porque entonces litros se cancela con litros, moles se cancela con moles, Kelvin se cancela con Kelvin. Y de aquí despejamos el valor de la presión del fosgeno inicial. ¿Estamos claros hasta ahí? Okay. Esa cosa me dio, ¿cómo era la vara? 3 cifras, ¿verdad? Reglas, 3 cifras significativas. Esta cosa me dio 1,18. ATM, porque es la unidad que sobra. Entonces aquí va 1,18. ATM. Bueno, aquí está. ATM. Listo, ya tengo la presión. Entonces, ahora bien, como mi problema yo lo voy a trabajar con Kp, entonces eso significa que toda la tabla ahí se la voy a trabajar en atmósferas. Estos son atmósferas. Montamos la tabla dice normal, la reacción nuevamente tiene estequiometría 1 a 1, así que en el inicio ponemos la concentración inicial del fosgeno que acabamos de calcular,
1,18, no tengo productos, 0 y 0. ¿Qué más? Menos x más x más x, 1,18 menos x, x y x. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. ¿Ok? ¿Y ahora qué sigue? Encontrar el valor de x. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la KP. Entonces montamos la KP para este problema, que sería la presión parcial del cloro elevado al coeficiente que es 1, por la presión parcial del monóxido elevado a la 1, entre la presión parcial del fosgeno elevado a la 1. ¿Dónde? KP lo conocemos. El problema nos lo da, es esto. Era 0,00895. Presión de los productos sería X y X. Entonces aquí sería X del cloro por X del monóxido de carbono. Y la presión del reactivo, que es el fosgeno, sería 1,18 menos X. Pero, como me están pidiendo la cuadrática, tenemos que hacer lo mismo que hicimos antes. Tenemos que generar la cuadrática. Entonces, otra vez, ustedes aquí se arman de toda la paciencia del mundo. Agarran lo mandan a multiplicar. Profe, Dime. una pregunta. Es que si no nos dan las atmósferas, ¿cuánto sería? Digamos, es que eso me lo acaba de preguntar una amiga, entonces, que también está haciendo el quiz. Como que si no le dan las atmósferas. Ajá, es que dice, ¿alguien sabe cuánto se usa de atmósferas si no las dan? Es que si ella está haciendo el quiz y le piden las atmósferas, tiene que hacer ley de gases ideales, que es lo que nosotros estamos haciendo acá. Porque las atmósferas, usted no puede sacarlas de la nada. Usted Ah, no puede inventarse un valor. ok, le voy a decir entonces. Gracias, profe. Ok. Entonces vamos a hacer la multiplicación. Esto sería 0,00895 por 1,18 menos x igual a x al cuadrado. Hacemos distributiva. Entonces multiplicamos el 0,00895 por 1,18, que me va a dar 0,0106 para respetar las tres cifras significativas. Menos 0,00895x igual a x al cuadrado. Tengo que acomodar la cuadrática con el x en positivo, entonces todo esto se manda para allá. Entonces quedaría que 0 es igual a x al cuadrado más 0,00895x menos 0,0106. Y eso es lo que vamos a poner aquí. 1, aquí iría 0,00895 en positivo, más. Y aquí iría menos 0,0106. Así quedaría. Metemos la cuadrática en la calcu para sacar el x. ¿Y cuánto les dio x? X a mí me dio Lo siento. 9,86 por 10 a la menos 2 me dio la x. Sí, a mí también, profe. Ah, ok, perfecto. Ajá, listo. Entonces ya tenemos la x que va aquí. 9,86 por 10 a la menos 2. Y igual que en el problema anterior, chavalos, ya tenemos el valor de x. Esto ya está solucionado porque metemos el x aquí.
Y entonces, si ya conocemos el valor de X, significa que ya podemos calcular las presiones parciales, nada más metiendo el valor de X acá, el valor de X acá y el valor de X acá. Entonces tendremos que en el equilibrio la presión del fosgeno era 1,18 menos X, pero ya conocemos X. Por lo tanto, la presión del fosgeno será 1,18 menos 9,86 por 10 a la menos 2. Y esta presión da Profe, a mí me dio 1.08. Ajá, a mí también. Eso sería lo que va aquí en el fosgeno, 1,08. Y tendremos que la presión del Cl2 va a ser igual a la presión del monóxido, que es igual a X. Por lo tanto, la presión del Cl2, que es igual a la presión del monóxido, es igual a lo que nos dio X, que es 9,86 por 10 a la menos 2. Entonces aquí va 9,86 por 10 a la menos 2 y aquí 9,86 por 10 a la menos 2. Y ya. Ok, profe, gracias. Vean, chicos, practiquen, porque la pregunta que usted me hizo de su compañera se fue pollo. No debió de habérmela hecho. Porque ya yo le estaba explicando de que si nos están diciendo que trabaje con KP, eso significa que tengo que trabajar presiones y que lo iba a calcular con ley de gases ideales. Una presión, uno nunca puede simplemente inventarse un valor. Eso no está permitido en equilibrio químico. ¿Ok? El único valor, así, el único valor que uno podría llegar a inventarse si no se los dan es un volumen de 1 litro. ¿Y porque es el volumen estándar que uno suele trabajar? Y tal vez la temperatura, que sería 25 grados Celsius, que es la temperatura estándar. Son los únicos dos valores que uno puede llegar a inventarse en un problema, si no me los dan del todo. Y solamente si me dicen que estoy trabajando en condiciones estándar. Una presión, uno jamás se la puede inventar. Si uno necesita una presión para trabajar un problema, siempre tiene que recurrir a la ley de gases ideales. Ah, ¿Ok? ok. Sí, profe, es que vieras, ahí también puso que no lean moles, entonces di como que tiene dos incógnitas, yo no sé qué, entonces di, no sé. Ah, ¿en serio? Ah, pero ahí sí lean los moles, Axel. ¿Eh? Sí, ese es el problema ahí. Entonces, bueno, chicos, pero ustedes ya lo saben, ¿verdad? ¿De qué se los estoy diciendo? Se los estoy advirtiendo. Si es caso, Sí. anótenlo en algún lado. No, Uno profe. nunca se puede asumir una presión. Lo más es un volumen y una temperatura, que es o 1 litro o 25 grados Celsius si estoy en condiciones estándar. Y ya, nada más. El resto no me lo puedo inventar. Bueno, estamos. Yo les envío este documento porque tienen entonces los dos quizzes. El suyo, el de Axel y el de Sebas. Porfa, no lo compartan. Dejen que la gente Tranquila. piense y razone. Porque si ustedes comparten esto, todo el mundo lo único que va a hacer es copiarlo. Porque estoy viendo que los quizzes son muy similares. Y no se trata de eso, se trata de que la gente aprenda. Exacto. Trate de como ayudarle a sus compañeros. Es la mejor forma de uno aprender explicando. Entonces ya yo les expliqué esto, ayuden a sus compañeros a resolver los quizzes de ellos y así ustedes practican también con los quizzes de otros. Gracias, profe. Bueno, chiquillos, con todo gusto. Ya les voy a hacer llegar el documento. ¿Ok? Es que como está en la tableta, lo tengo que bajar, Drive y después mandarlo. Está bien. Muchas gracias. Bueno, chiquillos, se cuidan. Chao. Chao, profe.